No, dale, voy a... Déjenme. Ahí la ven la clase, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí, ahí se ve. Déjenme, pongo el micrófono. Bueno, aquí nos habíamos quedado en la clase pasada que estábamos viendo las propiedades físicas y químicas de los suelos, y empezábamos a ver el rango deseable de cationes intercambiables, que son los que se fijan en la arcilla y en la materia orgánica, en las cargas negativas, como ya habíamos venido mencionando, ¿no? Pero déjenme adelanto y luego me vuelvo a regresar a esta porque tenemos que ver primero qué es la capacidad de intercambio catiónico, aunque ustedes ya la han de haber visto en la homología, pero déjenme, me adelanto tantito y luego me regreso. De todos modos, esto lo van a tener ustedes en la clase, se los voy a mandar hoy o mañana ya que le avancemos. Aquí miren la cantidad. Es en los suelos una de las características químicas más importantes de los suelos es lo que conocemos como capacidad de intercambio iónico. Así que se divide en dos: capacidad de intercambio catiónico, que es CIC, así se abrevia, y la capacidad de intercambio anónico, que se abrevia como CIA. La capacidad de intercambio aniónico casi no se maneja porque no es muy importante, pero la capacidad de intercambio catiónico sí, porque es la fijación, la absorción, repito, de los nutrientes, sobre todo los positivos como el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, en las cargas negativas de las arcillas y de la materia orgánica. Entonces eso es lo que hace que un suelo sea más fértil o no, porque la capacidad del cambio catiónico evita que se laven los nutrientes cuando llueve mucho, cuando aplicamos riegos muy fuertes. Entonces estos quedan fijados, absorbidos en el complejo de intercambio que se llama, que son las arcillas y las materia orgánica, que son los que tienen cargas negativas, y ahí quedan fijados. Posteriormente se intercambian con el agua del suelo para formar la solución del suelo, y de esa solución del suelo, tanto el agua como los cationes o los nutrientes son ahí sí absorbidos por la planta por el fenómeno de ósmosis, ¿no? Aquí tenemos ya pues la capacidad de intercambio catónico, como le digo, que es importante más que la capacidad de intercambio aniónico, y se define, pues como dice ahí, ¿verdad?, la capacidad de un suelo de fijar o absorber cationes, ¿verdad? Por eso subrayé la palabra absorber, de fijar, o sea, no de tragárselos, sino de fijarlos en su superficie de las arcillas o de la materia orgánica, y entonces ahí es donde se fijan las cargas negativas con las positivas de los cationes, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues en términos generales, ¿verdad?, nos dicen, sí, una de las fuentes que está ahí mencionada, nos dicen, ¿verdad?, que un suelo tiene una capacidad de intercambio catiónico muy baja, menor de, cuando esa capacidad de intercambio catiónico que se mide en milequivalentes por 100 gramos de suelo. Ya vimos las unidades, que son los milequivalentes, que va también en una de las diapositivas de aquí de la presentación. Pues cuando es muy baja, ¿verdad?, se considera que es menor de 5 milequivalentes por 100 gramos de suelo, que es como se mide en los laboratorios, ¿no? Se lleva la muestra, la tamizan, luego le ponen ciertas sustancias para poder extraer esos cationes, y entonces ya miden el número de milequivalentes por en 100 gramos de suelo, que es lo que toman como de la muestra, pues, ¿no?
y es una clase baja cuando está entre 5.1 y 15 de capacidad de intercambio catónico en esos mismos 100 gramos de suelo. Una capacidad media, ¿verdad?, está entre 15.1 y 20. Una capacidad alta estará entre 20.1 y 40 y muy alta, mayor de 40. Pues lógicamente los suelos que tienen mucha materia orgánica y arcillas, pues son los que andan en capacidades, digamos, catónico altas, ¿no? Sí, y los suelos que tienen muy baja capacidad catónico son las arenas, el otro extremo, que es una capacidad muy baja que casi no tiene, y es menor de 5 o nula, pues, ¿no? Bueno, ahí está la capacidad de intercambio catiónico, una vista esquemática del intercambio catiónico, como dice ahí, ¿no? A mayor contenido de arcillas hay más espacios para aceptar cationes, o sea, más cargas negativas. Vean ustedes que ahí están señaladas las cargas, por ejemplo, una arcilla y tiene ahí un sodio con una valencia positiva saturando una valencia negativa. Un calcio arriba con dos valencias positivas saturando también una valencia, esas saturan dos valencias negativas, ahí nomás le pusieron una, pero son dos, o sea, saturan dos, no, el potasio sí que está aquí abajo, pues satura en una positiva con una negativa, ¿no? En cambio, en una capacidad de 5, bajo contenido de arcilla, tienen menos posiciones para retener cationes. Ahí ven ustedes, ahí está esquemáticamente señalado un suelo francoarenoso, o sea, ya tiene mucha arena. Entonces ahí, ¿verdad? Sí, pues capta cuando mucho un sodio, un calcio, un magnesio, un potasio, aunque están señalados con una carga negativa, deberán ser dos en los calcios que están saturando los magnesios, ¿no? Y el rango común de capacidad de intercambio catónico, aquí lo reflejan abajo, ¿verdad? Donde dice que arriba de 50 de capacidad de intercambio catónico es arcilla fina, muy pesada, pues muy, se hace barro, pues es de muy difícil, es pesada para trabajarse, ¿no? Y una capacidad de cero en la flecha de abajo, el capacidad de intercambio catónico que no absorbe casi cationes porque no tiene cargas negativas, no los puede fijar, pues es una arena, ¿verdad? Ese es un esquema que nos dan. La capacidad de intercambio catónico, pues otras lo definen, ¿verdad? Como el suelo, como reserva de nutrientes, como decíamos, los fija, ¿no? La capacidad de intercambio catónico es la suma de los cationes intercambiables que el suelo puede absorber por unidad de peso y expresado en 1000 equivalentes por 100 gramos, como ya vimos, ¿no? Y ahí tienen, ¿no? Negativo, cargas negativas, ¿verdad? Pues la materia orgánica tienen cargas negativas, ¿no? Los cationes, como el amonio que está representado por NH4, el potasio, el calcio, el magnesio, tienen carga positiva, ¿no? Entonces es como un imán, pues, ahí representan una herradura como imán, ¿verdad? Sí, como un imán, y cómo se absorben los magnesios, el calcio, el potasio y el amonio en la parte donde están las cargas negativas, que ahí nomás aparece una, pero deberían aparecer más, porque el calcio satura dos, el magnesio satura dos cargas negativas, en cambio el potasio y el amonio saturan una nada más, ¿no? Y ahí están los cationes absorbidos y la arcilla representada por una estrella de muchos picos, ¿verdad? Sí, con cargas negativas, y ahí están los calcios, los magnesios, los potasios, los amonios, etcétera, y cómo los potasios que están en solución, o sea, revueltos con agua, que es lo que se llama solución del suelo, se intercambian constantemente en cuestión de milésimas de segundo, ¿verdad? Se intercambian con los que están fijados por las arcillas, ¿no? Los cationes son absorbidos por las arcillas, pero los aniones son móviles y son lixiviados. Ahí están, vean ustedes, los aniones están representados por un NO3, que es un nitrato, el cloro, que es Cl con una carga negativa, y el nitrato acá abajo también, que son los que contaminan los mantos freáticos al ser lixiviados, o sea, al no ser absorbidos, al no poder ser absorbidos por las arcillas o la materia orgánica, pues no son fijados, y entonces al llover muy fuerte y ser suelos muy permeables, pues, o que se infiltra muy rápidamente el agua, o riegan muy pesado, aún en suelos arcillosos, esos lavan, lixivian
se van fuera de la zona radicular de la rizósfera que se llama y ya no son disponibles para la planta, pero además tienen el efecto de contaminar los mantos freáticos que, como hemos mencionado, muchas veces se usan para el abastecimiento de poblaciones, ¿no? La absorción y transporte de nota de diapositivo las quise poner todas para que se entienda bien, porque es una propiedad muy importante, ¿verdad? Sí. Absorción y transporte de nutrientes, que es lo que se llama intercambio catiónico, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? También, pues, una partícula sólida, ¿verdad? Con calcios, magnesios, potasios absorbidos, ¿sí? Y cómo se intercambian potasios, calcios, etcétera, y algunos magnesios en esas partes sólidas de los minerales, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí también, pues de una vez para ver, ya aquí ligamos esa capacidad de intercambio catiónico, cómo está ligado con la textura. Otra vez vemos cómo la textura interviene, ¿verdad? La textura arenosa que vemos que se presenta como A, la capacidad de intercambio catiónico expresada en miligramos por 100 gramos de suelo anda alrededor de 2 o 3, y en algunos casos se queda arena pura, anda en 0, ¿no? Pero bueno, aquí le pusieron 2 o 3, y las observaciones que se tienen con esas características es que la arena pues tiene una baja retención de humedad, o sea, no retiene casi agua, pues se infiltra, pero no retiene agua, se infiltra muy rápido el agua, pero su capacidad de retención es muy baja. Tiene una alta lixiviación, o sea, una alta pérdida, ¿verdad?, de nitratos. Aquí le pusieron potasio, pero el potasio sí puede estar fijado, aunque si es mucho potasio, pues sí se va, y sulfatos, ¿verdad? Aquí hay que quitarlo del potasio ahí porque más bien es un cloro más que potasio, ¿no? Allí está mal. En una textura limosa que tiene una capacidad, un rango entre 19 y 15, ¿sí? Puedes estar en una retención de humedad media, alta lixiviación de nitratos, ahí le van a poner potasio y sulfatos, que es la SO4. Un limo arcilloso que está entre 12 y 25, mayor retención de humedad y nutrientes, riego de compactación, o sea, se puede compactar por la cantidad de arcillas que tiene el suelo, pero retienen mucha humedad y muchos nutrientes, retienen mayor retención de humedad y nutrientes que los anteriores arenosos y los limosos. Y los arcillosos, que son los que tienen mayor capacidad de intercambio catónico, expresado en las mismas unidades de 20 a 50, tienen una alta capacidad de retención de humedad y de nutrientes. Una muy alta capacidad, realmente se diría aquí, capacidad de retención de humedad y de nutrientes, y alto riesgo de compactación, porque son partículas muy pequeñas que al secarse se pueden compactar, o al pasar la maquinaria por encima se pueden compactar y forman costras, pues, cuando sembramos, como les decíamos ayer, en húmedo, como decíamos, es cuando siembran en húmedo, que siembran, algunos agricultores siembran, por ejemplo, en el fondo del surco, primero siembran y luego riegan, pero si es un suelo muy arcilloso, se forma una costra, aún sin pasar maquinaria, ya habiendo pasado la maquinaria, y entonces esa costra impide o dificulta la germinación de las plántulas, que cuando van saliendo pues están muy débiles, todavía apenas están naciendo, pues es como un niño apenas recién nacido, está muy débil, pues, ¿no? Para poder romper esa costra. Entonces lo que hacen es, cuando son suelos muy arcillosos, la recomendación es primero regar, luego esperar que dé pie la tierra, y luego sembrar, para que la sembradora con sus discos rompa esa costra que se puede formar, y pueda haber una buena germinación, porque al ir sembrando van rompiendo la costra, y entonces hay una mayor posibilidad de que la germinación sea mayor. Pues esas son las características que van ligadas a la textura y a la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Profe, Sí, perdón. una pregunta. Lo que Adelante. decía del suelo arcilloso, entonces, ¿ahí convendría mucho la agricultura de conservación? Sí, o sea, definitivamente sí, o sea, la agricultura de conservación, acuérdense que es mover poco la tierra, poner un mantillo encima o sea, los residuos de la cosecha encima del suelo, y rotación de cultivos. Pero lo que tú preguntas es efectivamente cierto. La agricultura de conservación permite, ¿verdad?, que no se forme esta costra porque tiene encima el mantillo,
pueden regar antes o pueden regar después, y las sembradoras que se usan para la labranza de conservación son sembradoras especiales que rompen precisamente el mantillo, y si se lograra formar una costra porque haya llovido antes o haya penetrado el riego sobre el mantillo en un suelo arcilloso, los discos estos especiales para romper el mantillo rompen también la costra a la hora de pasar la sembradora, porque la sembradora lleva estos discos especiales que vamos a ver más adelante qué consisten, pero sí, efectivamente aquí sí cabe muy bien la agricultura de conservación entre ellos por la forma en que se siembra con estos tipos de sembradoras especiales que son muy pesadas para romper ese mantillo que generalmente son residuos de cosecha y que tienen mucha celulosa, que es muy dura. Pues ya ven ustedes la paja de trigo, el rastrojo de maíz, tienen mucha celulosa, entonces necesitan ser sembradoras muy pesadas para que rompan bien ese mantillo, caiga la semilla en el suelo, perdón, y no se quede en el mantillo como con las sembradoras tradicionales, porque también al romper el mantillo rompe también la posible costra que se haya formado si es que regaron antes, ¿verdad? Eso es regar sembrar en húmedo, y cuando riegan antes y esperan que el suelo agarre pie, se llama sembrar en húmedo, y cuando no han regado y siembran y después riegan, se llama sembrar en seco, y es cuando se forma la costra, pero las sembradoras de precisión tienen la facilidad de romper esa costra, pues también. No solamente rompen la celulosa de los residuos, sino también la costra del suelo que se puede haber formado abajo del mantillo. Efectivamente, tiene razón, aquí la agricultura de conservación para concretar es fundamental para poder sembrar en húmedo o en seco. Efectivamente. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas Sí, gracias. ok. No, al contrario, hombre, gracias por preguntar. Entonces aquí vemos cómo según la textura, pues es otra forma aquí tenemos, ¿no? Sí, es lo mismo que vimos en la figura, en la tabla anterior, ¿verdad? Sí, pero en suelos arenosos, pues ahí tienen ustedes, le aumentan un poquito de 1 a 5, en suelos francos de 9 a 15, en suelos arcillosos de 15 a 30, en suelos con mucha materia orgánica, hasta 100 mil equivalentes, fíjense. Valor extremo inferior el de 5, valor extremo superior 30, el humus, que es la materia orgánica ya transformada, que ya pone disponibilidad de nutrientes para los suelos, que ya no necesita estarse cambiando, hasta 500, fíjense, tiene de capacidad de intercambio catiónico, puede llegar hasta 500 mil equivalentes por 100 gramos de suelo, o sea, son suelos que son relativamente súper fértiles, vamos a llamarles así, ¿no? Porque retienen muchos nutrientes de estos positivos, ¿no? Bueno, pues aquí también les quise poner otras definiciones, ¿no? Pues bueno, que es lo mismo, la capacidad que se refiere a la capacidad que tiene un suelo para intercambiar cationes. ¿Con quién intercambia cationes? Con la solución del suelo, ¿no? O sea, intercambia con la solución para que de esa solución la planta pueda absorber agua con cationes. La materia orgánica y la cantidad de arcilla son los responsables directos de la capacidad de intercambio catiónico. Es decir, la arcilla y la materia orgánica son las que tienen las cargas negativas que pueden fijar esos nutrientes positivos a sus partículas y luego intercambiar con la solución del suelo. Suelos con mayor contenido de materia de arcilla, aquí le pusieron arcilla, para nosotros sería R, ¿verdad? Y materia orgánica tienen mayor capacidad que los suelos arenosos, o con menor contenido de materia orgánica en suelos donde predomina la arcilla. Tipo 2 a 1, cerca del 80% de la capacidad de intercambio debe ser saturada por calcio para mantener una buena estructura. Es decir, las arcillas, como ustedes vieron en la morfología, las arcillas tipo 2 a 1 son las que tienen capas dos capas de cuarzo y en medio en medio captan a los cationes como el potasio, como el calcio, como el magnesio, sobre todo calcio, ¿no? Pero son las que se expanden, pues las que tienen la capacidad de cuando se secan, se contraen, y cuando se humedecen se expanden, pero lo peligroso es cuando se secan porque producen unas grietas muy grandes que
hacen que se salga en la poca humedad que se captó, sobre todo en temporal, o aún en riego, si es que regamos cuando está seco el suelo con esas grietas, por ahí se va todo el agua y no avanza pues en los surcos, en las melgas, y además rompe las raíces, o sea, al agrietarse rompe las raíces y pues lesiona la planta, ¿verdad? Sí. Lo ideal es que esto esté el 80% esté saturado con calcio para mantener una buena estructura. El calcio propicia una buena estructura, ¿no? Aquí abajo dice que el cálculo de la capacidad de intercambio depende fundamentalmente de la clase de arcilla, el porciento de arcilla y el porciento de materia orgánica. Nosotros agronómicamente, pues la clase de arcilla es difícil determinar en el laboratorio, aunque sí se puede hacer, pero es muy cara las determinaciones de las clases de arcilla. Lo que tenemos es el porcentaje de arcilla, ¿sí? Que es lo que nos da cuando se determina la textura, nos dan porcentaje de arcilla, porcentaje de arena y porcentaje de limo. Con ese porcentaje de arena más el porcentaje de materia orgánica, como vamos a ver ahorita más adelante, se puede calcular la capacidad de intercambio catiónico de un suelo con mucha aproximación, pues. Pero básicamente, ojalá y tuviéramos los aparatos y que fueran baratas las determinaciones para también tomar en cuenta la clase de arcilla. Claro, cuando tenemos un suelo agrietado, pues ya podemos decir que es una arcilla 2-1, ¿verdad? Sí, pero es una determinación visual, no tanto de laboratorio. Es difícil y cara la determinación de la clase de arcilla, ¿no? Ya seamos morenita, hilita, caulinita, es que ustedes vieron en medafología, ¿no? Bueno, eso, ahora me voy a regresar porque vamos a ver lo que vamos, les había dicho que me iba a regresar a la capacidad de intercambio catiónico. Vamos llegando. Bueno, aquí nos hemos quedado en la clase pasada, ¿verdad? Si se acuerdan que, o sea, va ligado con lo que vimos ahorita, ¿no? Los cationes cambiables en miliquilogramos por 100 gramos de suelo. Aquí ya les dicen que estos, los principales, pues los positivos, los que son benéficos para el suelo y para la planta, porque el sodio, entre que es benéfico y que es maléfico, pues no lo toman en cuenta aquí, ¿no? Pero el calcio, por ejemplo, aquí tienen ustedes los valores. Cuando ustedes mandan a hacer su determinación o la hacen ustedes en el laboratorio, tienen un valor bajo. El calcio va cuando tiene menos de 3, determinan con la determinación del capacidad de intercambio catiónico de menos de 3 de calcio, miliquilogramos por 100 gramos, entre 3 y 6 medio, alto mayor de 6. Lo mismo para el magnesio, ahí están los valores, ¿verdad? De menor de 1.5, 1.5 a 2.5 y mayor de 2.5. Y el potasio, menos de 0.2 miliquilogramos por 100 gramos, entre 0, 2 y 4, y mayor de 4 es lo que se considera los rangos de cationes cambiables, de los positivos, de los que nos conviene tener mucho en el suelo, pues, ¿no? Aquí también vemos rango deseable de los cationes intercambiables en lo que se considera como la saturación de bases. Esto se le llaman las bases, pues, ¿no? En el suelo, cuando una silla o materia orgánica, el suelo está saturado, en esas proporciones se consideran que es lo ideal, ¿no? El calcio entre el 65 y el 80% de la saturación que está saturando la silla, que está absorbido por la silla, el magnesio entre el 10 y el 20%, el potasio entre 3 y el 8 y el sodio menos de 6, se considera una relación ideal. Claro, sumado todo debe ser 100%, ¿no? O sea, por ejemplo, si usted tiene 80 de calcio y 20 de magnesio, pues 80 y 20 ya son 100, ya no hay capacidad para saturar los otros, ¿no? Pero si tienen 65 y 20 de 65 de calcio y 20 de magnesio y 8 de potasio, ¿verdad? Pues ya van en, ¿qué? 65 y 20, 85 y 8, 93 más 6 de sodio, 99 más otros, ¿verdad? Que de 1% de amonio ya sería el 100%. Pero siempre la saturación de bases debe ser igual al 100%, ¿no?
y más adelante también vamos a ver esto, lo que es lo ideal, lo que recomiendan ideal para saturación de base en un suelo muy bueno, pues, desde el punto de vista de fertilidad. Aquí ya vimos otra vez la capacidad del campo y su relación con la textura, o otra vez mencionamos la textura, ¿verdad? La capacidad medida en miliequivalentes por 100 gramos, ¿verdad? Arenas por menos de 5, ya lo vimos. Arena francoarenosa entre 5 y 10, arena franco-limosa entre 10 y 15, francoarcillosos entre 15 y 25, arcillas mayor de 25, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo en lo que respecta a su capacidad de intercambio catónico, es decir, su capacidad de absorber cationes, de fijar cationes tanto en la arcilla que es mineral como en la materia orgánica que es orgánica en sus cargas negativas que presentan, ¿no? Hay algunas relaciones de cationes, relaciones de cationes óptimas que se consideran óptimas que han investigado los expertos en esto, ¿no? Por ejemplo, la relación calcio-magnesio es muy importante. Dicen aquí que debe estar entre 5 y 8, ¿verdad? Sí. 2.76 quiere decir que es bajo en calcio. Mayor de 10 de esa relación quiere decir que es deficiente en magnesio. Es decir, el calcio está interfiriendo con el magnesio. La relación correcta es entre 5 y 8, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos 5, 6, quiere decir que es una relación buena entre 6, o sea, hay 6 de calcio por 1 de magnesio, ¿no? Cuando es mayor de 10, quiere decir que es 10 de calcio por 1 de magnesio, hay deficiencia en magnesio, ahí sí hay interferencia, pues, ¿no? Y luego la otra relación es pues, también importante, la más importante es calcio-magnesio, pero también hay otras como calcio-potasio, entre 14 y 16, mayor de 15, digo, de 15 deficiente en potasio, quiere decir que el calcio está dominando al potasio, hay 15 de calcio por 1 de potasio, el magnesio entre el potasio, entre 1.8 y 2.5, 5.5 es un bajo en magnesio y deficiente en potasio en relación al magnesio. Quiere decir que hay 5.5 de magnesio por una partícula, un ion de potasio, y entonces el magnesio inhibe al potasio, pues. Esas son las relaciones que debemos de vigilar, ¿no? El calcio, el potasio y entre el sodio, ¿verdad? Sí, mayor o igual a 1.5 es lo que debe ser lo ideal. Mayor de 1.5 quiere decir que el potasio está inhibiendo al sodio, o menor de 1.5 el sodio está inhibiendo al potasio. Y, calcio, y potasio, magnesio entre 0.2 y 0.3. El menor que tiene ustedes un valor menor de 0.1 quiere decir que hay un riesgo de deficiencia de potasio. Es decir, el magnesio domina al potasio, ¿no? Luego también otras relaciones, carbonato de calcio, saturación de bases y aluminio cambiable o intercambiable que se llaman, ¿no? Unos llaman intercambiable, ¿no? El calificativo está bajo, medio, alto, muy alto, carbonato de calcio, menos de 1, entre 1, 2 y 2,5, más de 5, saturación de bases, menos de 35, 35, 80 y más de 80 es un alto valor de saturación de bases, ¿no? Y aluminio intercambiable, pues ahí está el aluminio que puede intercambiarse cuando tiene valores de menos de pH de 5,5, de 50, 50, 70, más de 70, que son relaciones para que ustedes las recuerden luego, o luego las vean, las repasen luego, si algún día se les presenta, pero estos son valores ya muy estudiados, ¿no? Interpretación de análisis de suelos. Bueno, el problema de interpretación de análisis de suelos es que cada laboratorio tiene su propia sus propios métodos, pues, ¿no? Y usa uno u otro y a veces no indican a ustedes qué método usaron, entonces no pueden saber cuál es. Aquí nomás es un resumen. El método de extracción, ¿qué es el método de extracción? Bueno, la muestra de suelo la tamizan, le ponen agua destilada y luego le ponen, la saturan y luego le ponen por ejemplo, un acetato de amonio para el caso del potasio, para que el acetato de amonio extraiga al potasio y lo puedan ustedes medir, pero también pueden usar bicarbonato de amonio para extraer ese potasio que tiene el suelo retenido y medirlo, ¿no?
Entonces, ese es el método de extracción y las unidades, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno siempre se mide en partes por millón. Generalmente ahí es N3, quiere decir nitrógeno nítrico, porque si fuera NH4 sería nitrógeno amoniacal. El fósforo tiene generalmente varios métodos, ¿no? Los principales, el Bray, que es el que lo dio, y el Olsen, que es otro investigador que le dio, se miden partes por millón de fósforo de lo que extraen. Y en el potasio, como ya decimos, usan sustancias como el acetato de amonio y el bicarbonato de amonio, se mide ambas en partes por millón y se extrae el potasio. Los valores de las extracciones ahí están señalados, ¿verdad? Sí, el nitrógeno amoniacal es bajo, menor de 10. El fósforo por Bray, fíjense cómo varía, dice menos de 20 en el Bray y 7 en el Olsen. Entonces tienen que preguntar qué método se utilizó porque les da valores diferentes, cuantitativos y cualitativos, ¿no? Lo mismo en el potasio, ahí está, ¿no? El adecuado, ahí está también, el alto y el excesivo, ahí está, ¿no? Por ejemplo, el potasio con bicarbonato de amonio, cuando tienen mayor de 180, pues hay exceso de potasio en el suelo. El fósforo, cuando usan el Bray y tienen mayor de 100, es un fósforo también excesivo en el suelo, pero por Bray. Por Olsen puede variar, no lo reportan aquí, ¿no? El nitrógeno excesivo, pues mayor de 30 de nitrógeno de nitrato, ¿no? Ahí está también señalado, ¿no? Interacción de los suelos con los micronutrientes, ¿no? También ahí están lo mismo, ¿no? Con los macronutrientes, perdón, los interpretación de suelos con los macronutrientes secundarios, ¿verdad? También aquí lo mismo que explicamos en el otro, van a tener ustedes el calcio, el magnesio, el azufre, métodos de extracción, ahí está, ¿verdad? Las unidades y los valores, ¿no? Lo mismo que explicábamos, ¿no? Pero ahora para los calcio, magnesio y azufre, que son los macroelementos secundarios, ¿no? Y los micronutrientes, pues igual, ¿no? Ahí tienen el elemento, método de extracción de TPA, ¿no? En casi todos, por ejemplo, en el boro es con agua caliente, ahí varía, ¿sí? Luego se miden en partes por millón todos, ahí está, de fierro, de manganeso, de zinc, de cobre, de boro, y ahí están los valores del bajo adecuado y el alto. Y los excesivos, pues casi no hay, ¿no? Como son tan pequeñas las cantidades, no hay valores excesivos, ¿no? Bueno, ya aquí pasamos a ver la fertilidad del suelo, está esencialmente relacionada con la cantidad disponible de nutrientes para las plantas, ¿no? Generalmente se tienen macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Ya los macronutrientes, pues ya los vimos en la biología, ya los vimos también aquí, pero si lo repetimos, los macronutrientes, los principales los son nitrógeno, fósforo y potasio. Los sacos de fertilizantes químicos vienen generalmente en ese orden. El primer número es nitrógeno, el segundo es fósforo y el tercero es potasio. Cuando ven ustedes un saco de fertilizante que dice, por ejemplo, 80, 60, 40, quiere decir que trae 80 unidades de nitrógeno ya disponible para la planta N, o sea, el mineral. Trae 60 de índice 2 o 5, que es pentóxido de fósforo, ya disponible para la planta, el fósforo oxidado, y el K2O, que es el óxido de potasio también, o el potasio oxidado, que ya viene disponible así para la planta. Y siempre van a haber esos tres principalmente, así nitrógeno, fósforo y potasio, en unidades o en porcentaje en kilos que trae por ejemplo, en 100 kilos, ¿verdad? O 80, trae 80 de unidades de nitrógeno, 60 de fósforo y 40 de potasio, en este ejemplo que pusimos, ¿no? ¿Sí? Y luego vienen los macronutrientes secundarios, que serían calcio, magnesio y azufre, que como si ustedes lo vieron ya en la ecología, lo usan en menos cantidades, pero también son indispensables, ¿sí? Pero generalmente vienen ya viene dependiendo, y eso sí lo indican, porque si trae 4 números, puede ser que sea nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. Puede ser que sea nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. O puede ser que sea nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. O puede ser que traiga 5 números que sean nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio.
O sea, ya los últimos dos sí tienen que estar indicados de qué nutrientes se trata, ¿no? Y los micronutrientes que se usan en pequeñas cantidades, ¿verdad? Muy pequeñas cantidades, pero no dejan de ser indispensables, sí, básicamente son este, el fierro, el cobre, el manganeso, el zinc, el molibdeno, el cloro, me está faltando uno, bueno, me está faltando uno, ¿cuál es? Bueno, algunos se consideran no esenciales, aunque sí esenciales para otras plantas, como el sodio, como el silicio, etcétera, pero son los micronutrientes que son en muy pequeñas cantidades, pues, son indispensables. Generalmente todos los fertilizantes ya químicos los traen en sus desechos, ahí vienen los micronutrientes, pero a veces son manchones que se notan en las parcelas y generalmente recomiendan aplicar en toda la hectárea cuando no es necesario, ¿no? Sino nada más en los manchones donde aparece. Los macronutrientes, aquí están, ¿verdad? Elementos químicos consumidos en altas cantidades por las plantas, primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, secundarios, calcio, magnesio y azufre, eso ya lo estamos repitiendo nada más, dando un repaso. Los micronutrientes, cobre, zinc, molibdeno, hierro, manganeso, boro y cloro, me faltaba el zinc. La materia orgánica está representada por los residuos descompuestos de plantas y animales, ¿sí? Esto es lo que representa la materia orgánica de animales y plantas, de plantas que, hojas y tallos ya que cayeron de la planta y de animales que están muertos, sean macroanimales o microanimales, microorganismos o macroorganismos. Y como ya vimos, influye muy en forma decisiva en el mejoramiento de las condiciones físicas del suelo, o sea, mayor contenido de materia orgánica, mejor estructura, mayor formación porque actúa como cementante la materia orgánica y el humus actúan como cementante de los agregados primarios, así es, dimos así es, para formar los agregados, sí, favorece la retención de humedad y es el principal sustrato para el desarrollo de los pequeños organismos que la transforman en una gran fuente de alimento para el cultivo. Pues sí, ahí se desarrollan todos los microorganismos y se alimenta de la materia orgánica. Por ejemplo, un clásico ejemplo que nos ponen los paleontólogos es la gallina ciega, ¿verdad? Que se da y que a veces ataca las raíces. Cuando hay mucha materia orgánica, no ataca las raíces porque está comiendo de esa materia orgánica que existe en el suelo. Pero cuando, por ejemplo, en zonas áridas o en suelos de zonas áridas y semiáridas, que hay poca materia orgánica, pues la gallina ciega no tiene más que, como no tiene de qué comer o tiene pocas posibilidades de comer, come de las raíces y entonces afecta, daña las raíces de los suelos, haciendo que la planta tiene menos capacidad la hiere, pues, menos capacidad de absorción de agua y de nutrientes, ¿verdad? ¿Sí? Al afectar la raíz. Pero lo hace porque no tiene materia orgánica de dónde comer. Si tuviera, pues no atacaba las raíces, ¿no? Y la capacidad de intercambio catónico, bueno, pues ya la vimos, por eso me adelanté, ¿sí? Y ahí está, pues, la definición. También se puede definir como el número total de cationes intercambiables que un suelo en particular puede o es capaz de retener, cantidad total, de acuerdo a la cantidad total de cargas negativas. Ya lo vimos esto, ¿no? Elementos químicos del suelo pueden ser contenidos en la fase sólida. Estos elementos químicos forman parte de la estructura de los minerales o incluidos en los compuestos orgánicos, ¿no? Ahí está la fase sólida, que es tanto mineral como orgánica. La fase líquida, aquellos que están contenidos en el agua del suelo. Por lo general, las moléculas están total o parcialmente disociadas en iones. Los de carga positiva se llaman cationes y los de carga negativa se llaman aniones, y ya lo vimos también, ¿no? Propiedades químicas, ¿no? Bueno, aquí ya vemos que una de las propiedades químicas muy importantes y que siempre tenemos que determinar es potencial hidrógeno, ¿no? La conductividad eléctrica, pues, es básica para determinar la salinidad en el suelo, en las aguas, para ver qué plantas se pueden desarrollar en esos contenidos de sales, cuáles son sensibles, cuáles son resistentes, etcétera. Contenido de materia orgánica, ya lo repasamos, la capacidad de intercambio catónico también. Entonces, pues esas propiedades químicas se pueden resumir ahí, ¿no? La reacción del suelo es lo que llamamos pH, que quiere decir potencial hidrógeno, es la reacción del suelo, también se le conoce así,
salinidad y solubilidad que aparece en el cambio y porcentaje de saturación de bases, que algo ya mencionamos, ¿verdad? Cómo están saturadas las arcillas o la materia orgánica con los porcentajes de bases que tienen que ser el 100%, ¿no? Reacción del suelo o potencial hidrógeno, P minúscula H. En muchas bibliografías, muchos libros viene P mayúscula H minúscula, pero lo correcto es, según los expertos, es P minúscula H mayúscula como potencial hidrógeno, ¿no? Que no es más que el grado de acidez o alcalinidad que posee el suelo y se obtiene al medir el pH del mismo. Ustedes ya lo han visto en la geología, hay aparatos como el que aparece aquí, que se llaman potenciómetros, que en ese vaso de precipitado ponen ustedes una muestra de suelo, le ponen agua destilada, el agua destilada la filtran luego y luego ahí meten el electrodo del potenciómetro y les da directamente en forma digital el pH, ¿no? Sí, es la forma en que se determina, es muy rápida su determinación, no es tan cara. Lo caro es comprar el potenciómetro, obtener el potenciómetro, que puede ser portátil o puede ser fijo de laboratorio, que es más caro, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y como ustedes ya han visto también, esto es más un repaso muy rápido de lo que deben haber visto, pH y propiedades del suelo y su clasificación del suelo es, ¿verdad? Cuando es fuertemente ácido está por debajo de 4,5, entre 4,5 y 5, muy ácido, entre poco ácido, entre 5,5, perdón, entre 6,5 y 6,8, neutro entre 6,8 y 7,2, poco alcalino entre 7,2 y 7,5, básico en esa palabra azul, ¿verdad? Entre 7,5 y 8,5, alcalino entre 8,5 y 9,5 y fuertemente alcalino arriba de 9,5. Ahí también con las flechas ven ustedes que se quiere representar que aumenta la acidez desde 6,5 hacia pH de 4,5 y aumenta la alcalinidad hacia de 7,5 hasta 9,5, aumenta mucho la alcalinidad. En los pHs ácidos, cuando está por debajo de 5,5, el magnesio y sobre todo el aluminio se precipitan y se vuelven muy solubles y se vuelven muy tóxicos para las plantas. El aluminio y el manganeso son veneno para las plantas, ¿no? Y allá abajo vean ustedes, cuando aumenta la acidez, ¿verdad? Sí, tienen muchos iones hidrógeno y pocos iones hidroxilos, que son los OHs. Cuando aumenta la alcalinidad tienen más iones hidroxilos que hidrógenos, que es lo que representan ahí, ¿no? En alcalinidad, OHs, en acidez, Hs, y hidrógeno en acidez, OHs, o sea, hidroxilos, negativo en alcalinidad y el H positivo en nosotros medimos la cantidad de hidrógenos positivos que existen tanto en la acidez como en la alcalinidad, ¿no? Claro, en la alcalinidad del OH neutraliza el hidrógeno. Suelos ácidos, ¿verdad? Sí, ustedes ya pHs menores de 6,5, mayoritariamente suelos de climas húmedos. ¿Por qué? Porque la lluvia lava, sobre todo en suelos que son de francoarenosos, arenosos, lava los nutrientes positivos, los nutrientes como el calcio, el magnesio, etcétera, y entonces quedan muy fija al salir de la arcilla, de las cargas negativas, el pH, digo, el calcio, el magnesio, el potasio, se mete el hidrógeno, que hay mucho por las aguas que vienen de las lluvias, que es H2O, y entonces producen suelos ácidos, ¿no? Los efectos perjudiciales de la acidez no se manifiestan hasta valores de pH inferiores a 5,5, lo que les decía, pues, de que abajo de 5,5 empieza a bajar gradualmente el pH y ahí el aluminio arcillo llega a ser inestable y se absorbe como Al3 intercambiable. O sea, sustituye al calcio, al magnesio, al potasio en las arcillas, en la materia orgánica, como aluminio 3 positivo intercambiable, que es veneno para las plantas, ¿no? Propiedades físicas afectadas en los pHs ácidos, ¿verdad? Estructura poco estable, se debe a que el fierro y el aluminio son muy solubles y a la falta de calcio que ya se lavó o lo sustituyó el aluminio. Las arcillas y el humo son de baja calidad, o sea, son con muy bajo pH, son de muy baja capacidad de intercambio, pues.
Al haber una mala estructura, la porosidad y la aireación se ven empeoradas, pues sí. La porosidad y la porosidad y por la porosidad pues circula el agua con nutrientes, ¿verdad? Y la aireación es donde agarra el oxígeno, las raíces pues se ven empeoradas, ¿no? Propiedades químicas que afecta el pH, movilidad de elementos tóxicos, aluminio, manganeso y metales pesados al encontrarse mayoritariamente disueltos, o sea, pasan de que están en estado que se precipitaron, pasan a ser disueltos, ¿no? Disponibilidad baja de nutrientes, o sí, calcio y magnesio, pérdida por oxidación, molibdenio y fósforo precipitan con el aluminio. El molibdenio y el fósforo no se liciban, pero precipitan con el aluminio, ¿no? Y entonces le quitan disponibilidad a la planta, ¿no? Porque se vuelven como piedra, pues, ¿no? Pero también problemas de absorción de aniones, fosfatos, sulfatos y cloruros por parte de los hidroxidos que adquieren carga positiva a pH ácido, ¿no? También es otra afectación con los aniones, ¿no? Propiedades biológicas que afectan a la microflora y a microfauna y microflora, humificación, baja descomposición de la materia orgánica debido a la cantidad de bacterias capaces de sobrevivir en esos suelos. Cuando tienen pHs muy bajas, la descomposición de la materia orgánica suelta muchos ácidos y hace que sea más ácido y ahí no son capaces de sobrevivir la mayoría de los microorganismos. Los ciclos de nitrógeno, las bacterias fijadoras de nitrógeno y nitrogen tienen dificultades de supervivencia conforme bajan el rango del pH. En los suelos ácidos, el Rhizobium, ¿verdad?, que es una de las bacterias fijadoras de nitrógeno, que agarra el nitrógeno que hay en los poros del suelo, en el aire de los poros del suelo, y luego lo transforma de N2 a N para dárselo a la planta, y la planta le da ciertas sustancias, pues tiene dificultades para sobrevivir, y entonces la simbiosis es muy poca, pues, o casi nula en ese tipo de pHs, ¿no? Bueno, ya es por lógico, la movilidad y pérdida de nutrientes se ve reducida en gran medida por la pérdida de polinización, porque se van los calcios y los magnesios y los potasios por fuertes lluvias o fuertes riegos pesados hacia las capas inferiores donde ya no son disponibles para las plantas, y a su vez los nitratos contaminan, como ya vimos, los mantos freáticos, ¿no? Rangos de acidez, bueno, pues también de 6,5 a 6,1, ligeramente ácido. Máxima disponibilidad de nutrientes, se considera que en esos pHs es la máxima disponibilidad de nutrientes para la mayoría de los cultivos. El medianamente ácido, intervalo adecuado, bueno, pues aquí es muy vago eso de intervalo, eso ya de adecuado, pues está medio, lo podemos interpretar de diferentes formas para ciertos cultivos y para otros no. 5,5 como es fuertemente ácido con exceso de esos que son altamente disponibles en pHs menores de 5, ¿no? Deficiencias, como ya vimos, de fósforo y potasio que precipitan con el fierro y el aluminio, el nitrógeno y azufre por menor reciclado de materia orgánica, calcio, magnesio y potasio pierden por oxidación, actividad bacteriana reducida, bacterias de ya lo vimos, de 5 a 4, 5, muy fuerte ácido, posible que sea por aluminio debido a alta concentración por su facilidad para disolverse, ya va muy soluble, pues. pH neutro en la actividad biológica, óptimo, bueno, el pH neutro a 7, óptimo para la actividad microbiana, ¿verdad? Así que lo necesitamos para la descomposición de la materia orgánica, para la fijación de nitrógeno, etcétera. La mayor parte de bacterias y actinomycetos se desarrollan mejor a pH neutro y ligeramente a alcalino. Los hongos se desarrollan en pH mucho más amplios. Las propiedades físicas son suelos muy estables, ¿no? O sea, casi no cambia la textura, la estructura, la infiltración, la permeabilidad, etcétera, etcétera. Las físicas que ya vimos, ¿no? Las propiedades químicas, máxima disponibilidad de nutrientes porque los elementos se encuentran en forma soluble, ¿no? Por debajo del pH, el carbonato cálcico no es estable en el suelo, es una. Y ahí tenemos, ¿no?, todos los nutrientes con los pHs, las cuadros o oscuros es donde mayor disponibilidad tienen. Los cuadros que están cruzaditos, eso sí, son donde algunos son adecuados y los cuadros blancos son deficientes de plano, ¿no? Ahí sí. Pero ahí está pues también una clasificación. Fíjese cómo el aluminio abajo de casi no interfiere del 5,5 hasta el 10 porque está
precipitado, pero abajo de 5.5 ya se hace soluble y empieza a ser medio tóxico para unas plantas y muy tóxico entre 4, 5 y 4, ¿no? Entonces, en suelos ácidos ustedes van a tener este tipo de problemas aún en riego, ¿no? Suelos básicos que se llama pH 7.5 a 8.5. Propiedades químicas, bueno, origen, basicidad, que tienen gran presencia de calcio con origen de carbonatos, se precipitan en forma de carbonatos. Se habla de suelos calizos cuando la concentración de carbono es muy elevada. Ahí está la hidrólisis cuando se hidratan con el carbonato con el agua, ¿verdad? Sí, cuando llueve o riegan y tienen muchos carbonatos ahí, entonces se forma calcio más agua más ácido carbónico, ¿no? Que es el H2CO3. Los calores están saturados por bases de cambio como son el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio y todo, salvo el sodio, son macronutrientes en este caso, ¿no? Salvo el sodio que a veces actúa bien y a veces es un gandaya, pues, ¿no? Propiedades químicas, pues ahí están también en esos pHs, el potasio más disponible, ya que el calcio separa las láminas de las arcillas, ¿verdad? Sí. Las separa las de 2 a 1 y hace que el potasio que está dentro de esas capas, como ustedes ya vieron en la ecología, salga, ¿sí? El cobre y el fierro, aunque están poco solubles por precipitar como hidróxidos, mantienen cierta solubilidad. Si forman complejos con ácidos húmicos, baja su fracción asimilable. Poco disponible, ya que precipita el fósforo como fosfato de calcio o fosfito de calcio. A pH se retrae en forma más insolubles y cristalinas. En la rizósfera, o sea, en la zona de las raíces, se solubiliza debido a las sustancias de carácter ácido que expulsa la planta, ¿no? Las propiedades físicas, muy buena estructura debido a la gran concentración de iones de calcio, ion divalente con gran capacidad agregante, o sea que es muy amigable pues para agregarse. Propiedades químicas empiezan a presentar deficiencias férricas como está ahí en la planta. Generalmente cuando ustedes ven de deficiencia de fierro, o es por deficiencia de este elemento o es por que están sembrados o cultivados o fueron establecidos en zonas con mucha anegadas, pues saturadas de agua y se ponen a amarillo, ¿no? El bicarbonato se ve favorecido por la humedad que produce CO2, ¿no? Y algunas otras indicaciones que la planta se ve fisiológicamente incapaz de movilizar el fierro debido al alto contenido de bicarbonato, ¿no? Como dice ahí. Ahí dice planta amarillenta por colores férreos, que es clásico, ¿no? En todas las plantas, así como se ve ahí, ¿no? Las nervaduras amarillas, digo, las partes entre las nervaduras están amarillas y las nervaduras están verdes, ¿no? Actividad biológica. Entre el 7 y el 8 ocurre la mayor parte de la nitrificación, estructura con buena aireación, bajas presencias de toxicidad de distintos elementos. En la rizósfera, o sea, en la zona de las raíces, la expulsión de sustancias ácidas favorece la asimilación de fierro porque el pH baja de 8 aproximadamente a 6, 7 por esa sustancia, ¿no? Y ahí están los dibujos donde le representan pues la nitrificación. Suelos ya con pHs mayores de 5 ya son exceso de sodio, ¿sí? Que ese exceso de sodio tiende a crear problemas en la estructura. Catión que peor une es el catión que más dispersa estructuras columnares, horizontes impermeables de arcillas sin formar agregados, o sea, como vimos la estructura columnar. Álcali negro que le llaman, los álcalis negros son los más peligrosos, o sea, los suelos sódicos negros, suelos o álcalis llaman también los gringos álcali negro. El álcali blanco es el cloruro de sodio, el álcali negro es el carbonato de sodio. El pH mayor que con calcio y magnesio en torno a 10, el fósforo aumenta su movilidad como fosfato de sodio, ¿no? Suelos sódicos, el PCI, que es el porcentaje de sodio intercambiable que ya vimos en salinidad, porcentaje de sodio mayor de 15%. No son suelos sódicos, no son suelos salinos, perdón, son suelos sódicos. Recuerden que hay suelos normales, suelos salinos, suelos sódicos y suelos salinos sódicos. Estos arriba de 15 son generalmente suelos
sódicos no salinos, aunque puede haber también suelos sódicos salinos, cuando, como ya vimos, hay mucho sodio en el contenido total de sales. Esta es una estructura columnar en una calicata que hicieron en un pozo, pues, que se llama calicata, y ahí es un solonés áplico, que solonés quiere decir que es de zonas áridas, ¿sí? Y muy salino. O sea, y ahí están nátrico y óptico con la clasificación de la FAO. Ahí está también un perfil, fíjense cómo se ve arriba, cómo se ha lixiviado, y abajo se han concentrado las sales en la parte blanca, ¿no? Otras propiedades, bueno, se aumenta la volatilidad del molibdeno, escasa actividad microbiana, suelos con poca humedad, escasez de nitrógeno, toxicidad por boro. En ese es donde está el círculo rojo, escasez de elementos metálicos como el fierro, el cobre, el zinc, que son parte de los metálicos cuando están en esos pHs alcalinos, ¿no? Allá las que encierra el círculo, ahí están los nutrientes, y está el círculo encerrando dentro del 9858, ahí están lo que afecta a las propiedades. Intervalos óptimos para diversas especies forestales, se los quise poner nomás como una bibliografía que tengan ustedes. Ahí viene el nombre científico con el nombre común y los pHs en donde se desarrollan mejor. Fíjense cómo hay algunos que aguantan, como la manzana, con el nombre científico es Malus SP, que decir varias especies, ¿no? Entre 5 y 7,5, generalmente más tendiendo a 6, 7 que a 5, ¿eh? Pero bueno, ahí lo ponen, ¿no? Ahí está también especies por el Pinus nigras de 5 a 7, que son los más bajos que tienen el arce americano de 5,75, el arce campeche también de 5, el Cedrus diodeata, que son especies forestales, pues, ¿no? Y el Quercus, que es el roble, fíjense, hasta 4 o 5 aguanta. La mayor parte de las especies forestales estas prefieren pHs ligeramente de ácidos a neutros, ¿no? Por sí. Y todavía hay otro, el Quercus pyrenaica, fíjense, que aguanta hasta 3,5, superácido, pues, montonal de iones y hidrógeno ahí. Sin embargo, ahí crece que ahí no se ve muy bien el nombre vulgar, pero sí el nombre científico, Quercus pyrenaica, ¿no? También el Quercus robur, también, que el nombre es Carballo, el nombre vulgar, 3,5 de pH, ¿no? Potencial y hidrógeno. Bueno, aquí ya nomás es para ustedes definir la acidez y la acidez relativo, y la escala de entre 0 a 14. El valor de pH 7 indica que es neutro, neutral o neutro. Los valores inferiores, como ustedes ya saben, abajo de 7 son ácidos, y los valores superiores a 7 son básicos o alcalinos. La mayoría de esos productos tienen niveles de pH que oscilan entre 4 y 9. No, pues yo pienso que la mayoría de los suelos productivos agrícolas están entre 6 y 9. Yo, es una verdad que consulté, pero no pienso que están entre 6 y 9, porque de abajo de 5,5 ya es difícil. El ácido es una sustancia que suelta iones de hidrógeno, ¿no? Cuando el suelo está saturado con iones de hidrógeno, se comporta como un ácido débil. Mientras más ácido esté retenido en el complejo industrial, mayor será la acidez del suelo. Pues sí, como ya vimos, ¿no? Mientras más iones de hidrógeno tengamos en el suelo, mayor será la acidez del suelo. El aluminio, ahí ven ustedes las tres crucecitas, esas tres cargas positivas, también actúa como un elemento acidificante, activando el pH, ¿no? Los iones más básicos, como el calcio, ahí está ion divalente positivo, y el magnesio también divalente positivo, hacen el suelo menos ácido, más básico o alcalino en su reacción. El pH del suelo mide simplemente la actividad de los iones de hidrógeno en la solución del suelo, y se expresa en términos logarítmicos, ¿no? Está expresado en logarítmico porque la cantidad es muchísima de los iones, entonces tiene expresadas en logaritmos. Las escalas logarítmicas, como ustedes ya vieron en sus clases de matemáticas y de física, se usa para poder representar en escala con valores menores. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, el logaritmo de 10 es 1, el logaritmo de 100 es 2, el logaritmo de 1000 es 3, el logaritmo de 10,000 es 4, el logaritmo de 100,000 es 5, el logaritmo de 1,000,000 es 6. Entonces, si ustedes tienen una cantidad, están midiendo iones de hidrógeno, o están midiendo, por ejemplo, insectos, que son miles de millones de insectos, si lo ponen en escala normal,
hacen una escala de su casa hasta la plaza de su pueblo, porque es muy grande la escala para manejarla, entonces usan la escala logarítmica. Dicen, aquí tengo 1 millón de iones y hidrógeno en esta muestra de suelo, pues 1 millón en escala. Si ustedes ponen la escala de 1 millón, se les va muy largo, pues, en su papel milimétrico en lo representen. Pero si la ponen en escala logarítmica, ¿sí? Se va a la escala logarítmica de 1 millón es 6 puntos y lo que tenga de mantisa, pues, o sea, por ejemplo, que sea 1.250.000, será 1.006.000 y 250.000 será la mantisa que le pongan ahí a lo mejor es 1.3, 1.4, entonces son escalas muy chiquitas y pueden representarlas fácilmente, ¿no? Entonces está en escala logarítmica, ¿no? Esto quiere decir que en un suelo con un pH de 6, por ejemplo, tiene 10 veces más hidrógeno activo que un pH de 7. Y un pH de 7 tiene, un pH de 6 tiene 100 veces más activo que un pH de 8 y así, ¿no? Esto significa necesidad de encalar en un pH ácido aumenta muy rápidamente a medida que el pH disminuye. Es decir, a medida que tenemos menores valores de pH, la cantidad y la necesidad de encalar, o sea, de meter cal para transformar esos pHs ácidos, mandarlos a neutros o alcalinos, es muy grande, pues, ¿no? Porque acuérdense que es por cada unidad que ven ustedes del pH es 10 veces, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, que la acidez del suelo, pues la fórmula inicial es que si el suelo termina la concentración de protones en la solución del suelo, protones son los iones hidrógeno y entonces pH es lo logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que si queremos representar esta fórmula en otra forma es, ¿verdad?, 1 entre el logaritmo de la concentración de iones y hidrógeno, ¿no? El menos es porque el 1 ya no se pone en el numerador, ¿no? Bueno, y aquí tenemos según la USDA, les quise poner porque pues la USDA es la Departamento de Cultura de Estados Unidos, es lo que usa y es lo que recomienda. Bueno, ahí tenemos igual, ¿no? pH, cuál es fuertemente ácido, medianamente, hasta fuertemente alcalino según su escala, pues, ¿no? Importancia del pH suelo para las plantas, ¿no? Aquí es donde vemos la importancia, esta gran influencia en la asimilación de elementos nutritivos, ¿no? Es una gran influencia de elementos nutritivos. A medida que aumenta el pH tiende a disminuir la disponibilidad de estos nutrientes, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. El intervalo de pH conveniente 6 y 7 es el más adecuado para la asimilación de nutrientes por parte de las plantas. Los microorganismos del suelo proliferan con valores de pH medios y altos. Su actividad se reduce con pH inferiores a 5,5. La actividad de los microorganismos, que es fundamental para la transformación de la materia orgánica, ¿no? Y para, pues, lógicamente, estructura y todo eso, ¿no? Cada especie vegetal tiene un intervalo de pH ideal, o sea, cada especie vegetal, cada planta tiene un pH idóneo. Lo que pasa es que si trabajamos para cada planta, pues cuesta mucho trabajo estar sacando para cada planta sus pHs idóneos y estar buscando en cada suelo. Tenemos que cultivar en el suelo que tenemos, pues, y lo que pasamos es que tratamos de modificar el pH del suelo si es que necesita modificación, está muy abajo, está muy arriba, para que se adapte a la planta al pH idóneo, ¿verdad? Es lo que hacemos en la práctica, pues, ¿no? Y ahí está, pues, también una escala que es la que ustedes conocen más, ¿verdad? Sí, está el potasio, el azufre, el molibdeno, el nitrógeno, el calcio, el magnesio, el cobre, el zinc, el manganeso, el fósforo, el boro, el fierro, el aluminio, ¿no? Pero aquí la ventaja de esta escala es que ya trae algunas recomendaciones, ¿no? Probables de eficiencia a bajo pH, o sea, donde se hace delgadita la línea es donde son deficientes, donde se hace ancha la franja por ejemplo, el nitrógeno es deficiente tanto a pHs bajos como a pHs altos. Fíjense cómo ahí entre 4 y 5 y 5 empieza a haber deficiencia de nitrógeno, y entre 8,2, una cosa así, y hasta 10 hay deficiencia de nitrógeno. Lo mismo del calcio y el magnesio,
El cobre y el zinc son más deficientes a pH alcalinos. El manganeso no es deficiente en pH ácidos, pero sí en pH alcalinos a partir del pH 6,6. El fósforo, fíjense cómo es el más raro de todos, es el más difícil de manejar. Es deficiente desde 4 a 6 y luego vuelve a ser, luego vuelve de 6 a 7,5, de 6,6 a 7,5 vuelve a ser eficiente, vamos a llamarle así, disponible, y luego vuelve a bajar de 7,6 a 8,5, vuelve a bajar y luego vuelve a subir. Entonces ahí vienen pues las recomendaciones, se recomienda encalar, pueden ser tóxicos a pHs y deficientes a pHs mayores de 7, ¿sí? El cobre y el zinc, fíjense cómo se comportan diferente, el manganeso similar al cobre y al zinc es disponible a pHs ácidos y el manganeso a pHs alcalinos es deficiente, etcétera. ¿No? Ahí tienen ustedes para que puedan consultar pues eso. Y aquí también otra, lo hice todavía más aproximado, ¿no? De 4,01 a 4,5, de 4,51 a 5, etcétera, ¿no? Y con las características que ya estamos viendo. Extremadamente ácido por menor de 4, extremadamente alcalino mayor de 8, ¿no? Y luego los rangos a decimales, ¿no? O sea, van a tener todos los valores de esta. El valor del pH es muy importante desde el punto de vista del aprovechamiento de los nutrientes del suelo o de lo que proporcionan al suelo por medio de los fertilizantes. Es decir, el pH es fundamental para el aprovechamiento de los nutrientes que tiene el suelo o lo que vamos a proporcionar a través de la fertilización de fertilizantes químicos y abonos orgánicos, ¿no? Así como para los materiales empleados en la corrección del pH, que se llama encalado, aplicando cual, cuando así se requiera, se obtienen las siguientes ventajas, ya que la cal hace más que bajar la acidez del suelo. La cal, que hay varias materiales, cal agrícola, cal viva, etcétera, la que más se usa es la cal agrícola. La cal mejora las condiciones físicas del suelo. ¿Cuál es? Estructura básicamente. La cal estimula la actividad microbiana del suelo. O sea, al subir el pH, los microbios, los microorganismos tienen más chance de prosperar y a hacer su labor, ¿no? La cal hace que los minerales estén más disponibles para las plantas. La cal suministra calcio y en ocasiones magnesio para las plantas. Por ejemplo, hay fertilizantes químicos que la cal agrícola es pura sulfato de calcio, carbonato de calcio, perdón, y la cal, perdón, que tiene magnesio, trae este, carbonato de calcio y carbonato de magnesio, trae los dos, ¿no? Y a veces con la interacción entre el calcio y el magnesio es necesario, recomiendan cal, pero si está deficiente el magnesio porque la cal está bloqueando al magnesio, es mejor esta que trae calcio y magnesio, ¿no? La cal mejora la fijación simbiótica del nitrógeno por parte de las leguminosas, ¿no? Hace que las leguminosas trabajen mejor. Permítame que me están llamando. Qué lata. No. Buenas tardes. Ok, dígame. Soy yo. Sí. Ajá. Sí. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Pues sí, cómo no. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
bien, muy bien. Sí. Pues sí, sí, todo el manejo. Oiga, y mi señora no está tomando en cuenta porque ella también es mayor de edad. Ah, ok. Sí. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Ándale, pues. Le agradezco, señorita, ¿eh? Igualmente, gracias. Gracias. Disculpen, muchachos, me están avisando de la Secretaría de Salud que me van a avisar cuándo me vacunan por la edad que tengo. Están dando preferencia a los viejitos, pues, a los viejos, a los de más de 60 años y me dicen que me van a hablar para darme todos los datos de dónde son los centros de vacunación para empezar a vacunarnos. Bueno, pues ojalá. Me dice, oye, ¿le interesa la vacuna? Pues sí, ni modo que no, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor nos toca pronto, pues, ¿no? Dice que en esta semana me van a hablar para avisarme. Por eso fue que interrumpí la plática. Bueno, aquí está, permítanme, dejen. Ahí está, bueno. Decíamos el último punto, continuando, la cal mejora la fijación simbiótica del nitrógeno por parte de las leguminosas. Bueno, ya ven que hemos hablado bastante de esta asociación simbiótica entre las plantas y el nitrógeno, ¿verdad? Por parte de las leguminosas, ¿sí? Y el Rhizobium básicamente, entonces tiene muchas ventajas el encalar en suelos ácidos, pues, ¿no? Los materiales más comunes aquí están, se los puse también para que ustedes los conozcan. En el calado agrícola son los siguientes, ¿no? El óxido de calcio está como cal viva, el hidróxido de calcio KOH2, la cal calcítica y cal dolomítica, se me olvidó el nombre, el carbonato de calcio con magnesio y la cal calcítica que es solamente el carbonato de calcio, las gredas que son muy menores en polos, en potasio y pueden utilizarse inversamente relacionados a la cantidad de arcilla que contengan y las escorias que provienen de los hornos de fundación de acero y por se explican más por su contenido de fósforo que por su material de encalado. Ambas casi no se utilizan en México, ni las escorias ni las gredas. Para pHs ácidos se usan el óxido de calcio, el hidróxido de calcio y la cal calcítica o dolomítica. La que más se usa es el hidróxido de calcio. Se llama frecuentemente cal apagada y cuando se quieren resultados rápidos este material es el ideal, aunque es muy desagradable y difícil de manejar, quema, pues es una sustancia blanca y polvorienta, neutraliza los suelos rápidamente y se prepara hidratando el óxido de calcio. O sea, hidratando, ¿qué quiere decir? Que haya humedad, ¿verdad? Así que haya humedad, entonces es para lugares donde llueve más o regular o tenemos riego, ¿no? Debe mezclarse completamente con el suelo, incorporarlo inmediatamente con la rastra, pues, ¿no? Es lo que decíamos, bueno, les decía yo a las que le estaba dando clase de agricultura y conservación, ¿verdad? Que inicialmente, por la pregunta que hizo el colega, inicialmente se empezó a trabajar con agricultura que se llamó de labranza cero, o sea, no se mueva para nada el suelo, ¿no? Posteriormente se vio que con y se los paso nada más como una recomendación, se vio, aunque no es la clase, se vio que la labranza cero pues tenía algunos inconvenientes, por ejemplo, que cuando se deja el mantillo, o sea, los residuos de cosecha son, como les decía, con mucha, son muy duros, pues, porque tienen no pueden romperse con los discos de las sembradoras y hay que poner sembradoras especiales de labranza de conservación y entonces es debido a que tienen, como les decía, tienen muchas sustancias que hacen que se endurezca pues los tallos que ya se cosecharon, ¿no? Y entonces
se vio que necesitaba moverse un poco el suelo porque algunas gentes, por ejemplo, un alumno mío aquí de la Universidad Autónoma de Guadalajara me comentaba que siembra 300 hectáreas de maíz aquí en un pueblo que se llama Arandas, que está en los Altos de Jalisco. Son en la tercera parte del estado de Jalisco hacia el norte, es más bien suelos ácidos que se deben encalar, y decía, bueno, yo siembro 300 hectáreas y estoy de acuerdo con hacer una labranza cero, pero yo tengo que rastrear, tengo que aplicar cal al voleo con máquina o a mano al voleo, y tengo luego que rastrear y estoy moviendo el suelo. Eso le cayó el 20 a los gringos, dijeron, oye, pues sí, de veras tienen ahí, y entonces le llamaron labranza mínima, o sea, hacer un mínimo de labranza para poder este, este, enterrar esa cal, ¿verdad? Sí. Y entonces dijeron, bueno, pues sí, efectivamente, vamos a llamar la labranza mínima. Pero luego se vio también que había que hacer otras prácticas, que se dejaba mucho mantillo, mucho residuo de cosechas, las sembradoras no podían penetrar, y los discos, a pesar de ser discos especiales, y entonces había que no solamente romper el mantillo, sino que la semilla llegara hasta abajo y se depositara en el suelo. Entonces había que mover algo la tierra, entonces se le llamó labranza de conservación, ¿verdad? Sí, cuando se mueve mínimamente el suelo, cuando también se deja por lo menos un 30% de mantillo, o cuando más, pues, porque vieron que era mucha celulosa, pues, la que tienen los tallos, y a veces si dejan todo, a pesar de la maquinaria nueva, no se puede romper ese mantillo, y entonces no se deposita bien la semilla o no se fertiliza bien, etcétera. Entonces dijeron, bueno, déjese un 30% nada más de ese residuo de cosecha, de cosecha de trigo, de maíz, de lo que sea, ¿no? Y entonces también recomiendan la base de conservación es mínimo mover el suelo, 30% mínimo de mantillo, y rotación de cultivos o asociación de cultivos, ¿no? Es lo que dicen la base de conservación. Pero dentro de esa alabanza mía se las menciono porque a la hora de encalar, pues tuvieron que mover el suelo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces estos son los encalados estos son los materiales que ustedes pueden disponer, y ahí tienen generalmente el más usado para pHs ácidos, sobre todo en zonas lluviosas, en zonas tropicales y subtropicales, como son allá, aunque es tropical, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, parte de Campeche, etcétera, aunque Campeche ya son suelos de otro tipo. Es el que más se usa, es el hidróxido de calcio, la cal apagada, pues K o H2, ¿no? Es la que usan para subir el pH. Bueno, fíjense, aquí es porque estamos tratando todo esto de la fertilidad del suelo, pues va muy ligado con nuestras características químicas y físicas que son afectadas tanto por el agua de lluvia como por el riego, pues, ¿no? Y que podemos, por ejemplo, la cal, pues dice, aplíquese tal cantidad al suelo. Bueno, y luego, si no hay agua, ¿qué? No tengo riego, pues entonces sí, ¿verdad? No, que no ha llovido, pues tengo que esperar a que llueve, y si no llueve ya tiré nomás dinero, ¿verdad? Entonces siempre va ligado al agua, pues los encalados o los mejoradores de los alcalinos, también del yeso. El yeso también necesita, para suelos alcalinos, necesita tener agua, pues, para disolverse, pues, ¿no? Bueno, y aquí vemos, por ejemplo, cómo nos reportan, sí, cómo con los macronutrientes básicamente son los más estudiados, ¿verdad? El nitrógeno, el fósforo y el potasio, cómo esos macronutrientes, cuando el pH es neutro, ¿sí? Tienen un 100%, un 0% de desperdicio. Vean ustedes, la escala de su izquierda es desperdicio en por ciento, ¿no? Cuando ya tienen un pH ácido de 6, son rangos muy amplios, ¿no? Sí. El nitrógeno se desperdicia un 11%, el potasio 0% se desperdicia, pero el fósforo ya se desperdicia el 48%, fíjense, con un pH de 6. Con un pH de 6,5, ¿sí? El fósforo, el nitrógeno se desperdicia o está bloqueado por el pH
¿sí? En 23% que no se puede utilizar, el 23% ya del potasio, el 52% del fósforo. Cuando tenemos un pH ácido de 5, el 47% del nitrógeno está bloqueado, el 48% del potasio está bloqueado y el 66% del fósforo. Y cuando tenemos un pH de 4 o 5, el 70% del nitrógeno estará bloqueado por el pH, por los iones hidrógeno, el 67% del potasio y el 77% del fósforo. ¿Esto qué nos indica? Que aunque sea un buen temporal, que aunque reguemos con mucha eficiencia y todo, si estos pHs subsisten y el pH solamente puede modificarse agregando materia orgánica, agregando mejoradores, tanto cal como yeso en los alcalinos y teniendo agua para que se disuelvan, ¿sí? Quiere decir, por ejemplo, si tenemos un pH de 4 o 5, ¿sí? Y aplicamos, y nos dicen las recomendaciones que en ese suelo que tenemos apliquemos para producir maíz, por ejemplo, y tener un rendimiento objetivo de 10 toneladas, apliquemos, por decir un número, no es que sea cierto, pero por decir un número, después lo vamos a ver más calma esto, que apliquen 100 unidades o 100 kilos de nitrógeno N por hectárea, ¿sí? Aplican ustedes 100 y si tienen un pH de 4 o 5, el 70 kilos de esos 70 unidades o 70 kilos de los que ustedes aplicaron de nitrógeno estarán bloqueados por el pH de nitrógeno. 67 kilos estarán bloqueados del potasio y 77 kilos estarán bloqueados por el hidrógeno del fósforo. O sea que tienen una eficiencia muy baja con esos pHs. Entonces hay que subir ese pH ácido, hay que subirlos con el tiempo, tarda tiempo, como les digo, no es cosa de un año, no es cosa de varios años, y estar mejorando, drenando, regando, si es que tienen riego, etcétera. Y entonces ahí sí es cuando pues ven ustedes que un suelo que se formó en 1 de años, pues acá lo echamos a perder en 10 años y lo queremos mejorar en 1, pues no, ¿verdad? Hay que esperar bastante tiempo y cuesta dinero. Entonces, pero puede hacerse. Puede hacerse y entonces aquí tenemos pues por eso es importante esto del pH, los desperdicios y las plantas que pueden surgir en este pH. Bueno, aquí está, es para pHs ácidos, amplié la escala de esta literatura que me pasaron, amplié la escala y ahí tienen el pH de 4, 5 hasta 7, el nitrógeno cómo está bloqueado allá arriba, fíjense, hasta 30%, el fósforo hasta está desperdiciado a la asimilación, el 30% está para asimilable, el 23% el fósforo y el 33% el potasio. Y ahí está su escala para que ustedes tengan. Fíjense cómo a pH 7 los 3 nutrientes tienen el 100% de asimilación sin haber desperdicio. Entonces, pues tenemos que tender a eso, pero para eso tenemos que meter prácticas agronómicas como son, ¿verdad? Aplicación de materia orgánica, aplicación de mejoradores, tanto cal como yeso, aplicación de riego si tenemos, en lluvias fuertes, pues distribuir bien el mejorador, porque muchos de los que venden la cal, por ejemplo, para suelos ácidos, les dicen, no, mire, usted tiene un pH de 5, aplíquele 20 toneladas por hectárea y se va a 7. No, eso no es cierto. El suelo tiene una capacidad al cambio, es muy restrictivo en ese sentido y entonces no necesitan rápido el cambio. Expertos que yo consulté que tenían en ese entonces 40 años trabajando con mejoradores me decían, mira, para pHs tanto ácidos como alcalinos, aplíquese si es temporal antes de las lluvias, pero que haya humedad en el suelo o que esté próxima a las lluvias para que se puedan disolver, ¿sí? Aplíquense máximo 3 toneladas por año, 1,5 antes de las lluvias y 1,5 toneladas en un veranito entre las lluvias para que sea eficiente y el pH se levante, por ejemplo, si tienes un pH de 5, se levante a 5,4 y luego baje a 5,2, ¿verdad? Sí, porque vuelven a haber lluvias, ¿verdad?
Permítanme, me están volviendo a hablar, permítanme. Bueno, no me contestaron, pero en fin, tengo que levantarme a contestar el teléfono, que quién sabe quién sea. A lo mejor son ya que me vienen a vacunar. Bueno, como ustedes ven, aquí está la tabla para el peaje asimilable. Es contrario a la gráfica que vimos anterior, porque esta gráfica es desperdicio, es lo contrario de lo que estamos acá. Acá es asimilable, ¿verdad? Bueno, acá dice 70% desperdiciado en el cuadro rojo ese último, y en la siguiente dice 30% aprovecharon en el nitrógeno, ¿no? Es contrario, ¿verdad? Bueno, eso es para que ustedes tengan también. Aquí está, en pHs alcalinos, es asimilable, en este no hay gráfica, porque no son los vendedores de yeso, no hicieron lo que hicieron los vendedores de cal, que lo que quieren es venderles cal, mire, aplique tantas toneladas y rápidamente. No, acuérdense que es muy lento el cambio en el suelo, es muy lento. Entonces el suelo tiene una resistencia al cambio muy lenta, pues entonces tienen que aplicar. Si aplican muchas toneladas como recomiendan los de la cal, pues lo que quieren es que les compren cal para que tiren el dinero en base a cal, ¿no? Y ahí están, es para pHs alcalinos, o sea, para pHs arriba de 7, tienen ustedes, ¿verdad? De 7 hasta 10, fíjense cómo el nitrógeno hasta 8 tiene un 100% de asimilable, y a partir de 8, 1, 8, 2 se empieza a bajar su eficiencia hasta, si tienen un pH de 10, que es muy raro, de 5.26 de lo asimilable, es decir, de 100 kilos o unidades que apliquen a un pH de 10, solamente aprovecha la planta 5 kilos, ¿no? O 5 unidades. El fósforo, que es el más raro, fíjense cómo en pHs alcalinos se va de 7 hasta 7.5 al 100% de eficiencia, y luego disminuye, que es la franjita que vimos en la gráfica, se baja hasta 8.6, hasta 8.5, que tiene 26% de eficiencia, y luego vuelve a subir. Es el único que hace esto, ¿no? Luego 40, 60, 79, y a partir de 8.7, 100% de eficiencia. Y el potasio no le influye el pH para nada, el pH alcalino, tiene 100% desde 7 hasta 10. Ahí sí no tienen problemas de que pierden. Aquí, bueno, son curvas de absorción de nitrógeno en maíz. Se las quise poner, pues nada más como cosa de que lo tengan ustedes en sus apuntes, ¿no? Sí. Las hojas ahí están ahora. Antes, no sé si ustedes lo vieron en su curso de fisiología, pero antes se trabajaba, y a mí me dieron clase en ese sentido así, con etapas fenológicas llamadas de los cultivos, ¿no? Etapa fenológica de germinación, después de la siembra venía la etapa de germinación, luego venía la etapa genológica del crecimiento, luego la etapa de desarrollo, luego seguía la etapa fenológica de floración, luego la de fructificación, y luego la de desarrollo y maduración. La de maduración, que era la última, hasta que se cosechaba el maíz. Ya ves que se endurece por la celulosa, y llega un momento en que hay que cosecharlo. Cuando llega a un 14, generalmente se recomienda un 14% de humedad en el grano. Y aparatos para medir eso. Bueno, eso es lo que usaba antes. Ahora ya se usa más específico. Ahora se usa por números de hojas que tenga los cultivos, en este caso el maíz, que es el que más he investigado, ¿no? ¿Sí? La BE es vegetativa de germinación, ¿sí? La vegetativa de germinación, el número de hojas cuando el maíz germina. Luego la B6 es
hojas vegetativas, 6 hojas vegetativas. La B2 es 12 hojas vegetativas y así hasta que llega una etapa en la que llega a hojas, ahí viene también las hojas blancas, son las de elote, las hojas naranjas, las hojas blancas son hojas solas, sino la hoja de elote es la hoja naranjada, la hoja envolvente son las hojas verde claro, la de hojas de elote son las amarillas, el tallo, el verde oscuro y el grano, el color rojo oscuro, pues, ¿no? Sí. Y la R reproductivas es hoja reproductiva 1 cuando ya sale la espiga y el gilote, o 2 hojas reproductivas, 3 hojas reproductivas, 4ª hoja reproductiva, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y ahí viene, pues bueno, ahí dan más o menos los días, sembraron en mayo, 20 días de mayo, y luego del 20 de mayo a 40 días ya agarra junio, a los 60 días ya agarró parte de julio, a los 80 ya agarró parte de agosto, o sí, a los 80, 100, agarró también parte de agosto, de 100 a 120 parte de septiembre, o sea, sería un maíz supuestamente de 4 meses, ¿verdad? De mayo, junio, bueno, parte de mayo, pero 120 días irán 4 meses y ahí está. Y es como consume el nitrógeno, ¿no? ¿Sí? O sea, por estados de número de hojas, ¿sí? Vean cómo consume diferente nitrógeno en hojas sin ser en hojas vegetativas, en hojas reproductivas, en el tallo, en el grano, ¿no? Es lo que consume, pues, más o menos, ¿no? El porciento de absorción del total del nitrógeno, ¿no? Es igual para el fósforo, como consume a través de las hojas, como consume el potasio, también en el maíz, como en algunos casos ya se hace asintótica, ¿verdad? Sí, el potasio, ¿sí? Y pues caemos otra vez a los métodos de análisis de suelos utilizados por INIFAP. Ya ven cómo, o sea, se los quise poner porque INIFAP es una de las instituciones oficiales del gobierno de México federal para certificar variedades, análisis de suelos, análisis de agua, etcétera, etcétera. Es la certificadora, pues, y es la que certifica a los demás laboratorios y tiene todos esos métodos para esas determinaciones, ¿no? Ahí están para que sepan que existen y qué métodos deben pedir cuando les analicen sus muestras de suelo, ¿no? Y ahí están también, les quise poner también los métodos de laboratorio más comunes para la determinación de nutrientes del suelo, niveles de clasificación y unidades de medida, ¿no? Por ejemplo, el aluminio, el símbolo es AL, el método es el de Morgan, nivel muy pobre 10, nivel muy rico 125, la unidad kilos por hectárea. El aluminio no nos interesa que sea muy rico ya, que es tóxico, ¿no? Ya así viene, ¿no? El boro, el método de determinación, vean ustedes cómo, por ejemplo, el calcio tiene que se usa Melgis 3, para acá el Melgis 3 con varios parámetros, ¿verdad? Sí, para capacidad de intercambio catiónico, el potasio también, varias capacidades de intercambio catiónico, ¿dónde está el fósforo? Es el que más tiene, fíjense, tiene Morgan, Bingham, Bray, espectrofotónico, Melgis 3, etcétera, no tiene muchos métodos, entonces necesitan ustedes decirles que les den el método para saber cómo identificar, cómo poder clasificar sus niveles, ¿verdad? ¿Sí? Relaciones, esto es muy importante, los cationes de intercambio, ¿verdad? Sí, calcio, magnesio, ligado también al fósforo. Menor de 1, la relación calcio-magnesio, deficiencia de calcio, como les decía, ¿no? El calcio está dominando el magnesio está dominando al calcio, por eso esta deficiencia. Límite inferior aceptable, 1 a 1, 1 de calcio por 1 de magnesio en sus análisis, posible deficiencia de calcio, ya así, ¿no? Mayor de 10 a 1, muy marcada la deficiencia de magnesio. ¿Por qué? Porque el calcio son 10 contra 1 del magnesio, está haciéndolo inaprovechable, pues está teniendo un antagonismo del calcio con el magnesio. Potasio y magnesio, aquí estaba, menor de 1, óptimo para hortalizas, menor de 3 a 2, óptimo para la mayor parte de los cultivos, o sea, 3 de potasio por 2 de magnesio, la relación es el óptimo para la mayor parte de los cultivos. Mayor de 2 a 1,
la absorción de magnesio puede ser inhibida cuando tienen potasio 2:1. El potasio inhibe al magnesio, pues hay que meter cal dolomítica que trae magnesio para que levante esa proporción, ¿no? Aquí, o sea, ¿por qué le estoy hablando mucho de fertilidad en un curso que se llama riego tecnificado? Porque eso va muy ligado tanto al temporal como al riego, ¿no? Si no conocemos estas propiedades bien, podemos regar y podemos regar, Marco, podemos estar lavando, no podemos estar aplicando mejoradores para mejorar el pH o no conocer eso, y entonces estamos regando mal, pues, porque estamos regando o de más o de menos sin tomar en cuenta las propiedades químicas y físicas del suelo, ¿no? Cálculo la cantidad de nitrógeno que va a aportar el suelo a partir del porcentaje de materia orgánica reportado por el laboratorio. Fíjense, generalmente el laboratorio nos dice, le damos la muestra de suelo y al darle la muestra de suelo pues, nos da un dato de varias determinaciones, entre ellos la materia orgánica, y nos dice materia orgánica 1% pobre, materia orgánica 2% medio pobre, materia orgánica 3% medianamente rico, materia orgánica 4% rico, materia orgánica 5% muy rico. Bueno, y eso es cualitativamente hablando, ok, pero ¿qué significado tiene eso cuantitativamente hablando, verdad? Bueno, pues lo vamos a ver aquí, porque es importante, porque es dinero que ustedes van a usar para cuando recomienden o tengan su parcela, ¿verdad? ¿Y por qué? Y para el cálculo de nitrógeno disponible para el cultivo y para el cálculo de nitrógeno, materia orgánica en porcentaje, y para el cálculo de nitrógeno disponible para el cultivo que puede aportar el suelo, pues precisamente por eso se realiza y se obtiene el porcentaje de materia orgánica reportada por el laboratorio, o sea, cuánto de nitrógeno disponible, o sea, N, que ya transformaron las materias de N2 a N, puede aportar el suelo, que eso que pues nos va a reducir la cantidad de nitrógeno que debemos poner, ¿verdad? ¿Sí? Como les decía, si debo poner 200 y el suelo aporta 50, pues nomás le pongo 200 y ahorro dinero tanto cuando es mi parcela como al productor que estoy asesorando o que me está pidiendo información, ¿no? Eso me lo da el laboratorio, pero en porcentaje. ¿Y para qué sirve eso, no? La conversión del porcentaje de materia orgánica a kilogramos por hectárea de nitrógeno orgánico no asimilable a nitrógeno mineral para las plantas, es lo que hacemos, ¿no? Ese porcentaje de materia orgánica que tenemos en el suelo, tenemos que es nitrógeno orgánico no asimilable, lo tenemos que transformar a nitrógeno mineral disponible para las plantas. Bueno, la descomposición de la materia orgánica puede reducirse hasta de 1 a 4% anualmente. Tasa de mineralización, o sea, de que el humus ya se transformó completamente a materia orgánica negativa, dependiendo del manejo del suelo al paso del tiempo, ¿no? Bueno, aquí tenemos la tasa de mineralización de la materia orgánica fresca o de reciente formación a incorporación en el suelo a través del tiempo. O sea, lo que queremos es que incorporamos la materia fresca y se estabilice en humus a través del tiempo, ¿no? Bueno, la materia orgánica, los estiércoles y los residuos de cosecha en tiempo, el primer año, la tasa de mineralización anual es del 60 al 70% del total que pusimos, ¿sí? Al segundo año se mineraliza entre 5 y 10% del restante, y mayor de 2 años ya es muy lenta lo que queda en el 4 o 5% del restante, ¿no? O sea, se va mineralizando con los años, pero en el primer año es fundamental para tenerla ya disponible, ¿no? Entonces, en primer lugar, se calcula el nitrógeno total que puede aportar el contenido de materia orgánica en el suelo y reportado por el laboratorio de análisis de suelo y que corresponde al nitrógeno orgánico no asimilable o no disponible o disponible para el cultivo. Se ha estimado que es lo que aporta en un ciclo en el caso de cultivos bajo régimen de riego, por eso es importante, aquí les decía, y en el ciclo, generalmente el ciclo y que se vea verano más ciclo otoño-invierno, y en un año en el caso de los cultivos bajo régimen temporal, en México solamente en primavera-verano. Decimos régimen de riego primavera-verano más ciclo otoño-invierno porque en primavera-verano puede ser que ustedes tengan, por ejemplo, otra vez el maíz, que es el más estudiado, lo tengan ustedes en temporal, bajo temporal o auxiliado con riego o establecido de punta de riego,
lo establecen con riego, lo terminan con temporal y luego en el ciclo otoño-invierno que no hay lluvias, siembran también otro cultivo con otoño, en otoño-invierno con riego, ya sea en los climas de tropicalones, ¿verdad? Como aquí nosotros en Tecomán y eso, en Colima, o en las playas de Jalisco, los terrenos agrícolas de Jalisco pegados al mar que son medio-tropicalones. Bueno, pues ahí siembran también maíz de lote en otoño-invierno, ¿no? Entonces, primavera, verano con riego y lluvia y ciclo otoño-invierno con riego. Y cuando son de temporal, pues solamente primavera-verano es lo que aporta de nitrógeno en esos dos ciclos, en un ciclo o en otro. Lógicamente, en el ciclo primavera-verano con temporal y el ciclo otoño-invierno con riego, pues les da más materia orgánica porque tienen dos cultivos, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, el primavera-verano nomás tienen un cultivo y no vuelven a sembrar hasta el año siguiente. Y entonces es menos materia orgánica, pero de todos modos eso implica que les dé cierta cantidad de nitrógeno, ¿no? Cantidad de materia orgánica, guión 20 es una constante determinada experimentalmente y que por definición se expresa como aquella que de 100 partes de materia orgánica en el suelo, 20 corresponden al nitrógeno total, al nitrógeno N2, ¿eh? O sea, ya es un dato casi como el pi o el 265 de la densidad aparente, ¿no? En la materia orgánica, 20% de partes de la materia orgánica reportada en nitrógeno total, o sea, N2, nitrógeno orgánico, pues. El nitrógeno tiene dos componentes, el nitrógeno orgánico no asimilable por las plantas en esta forma y el nitrógeno inorgánico disponible para los cultivos, pero tienen que transformar el nitrógeno orgánico, ¿no? Los microorganismos del suelo hacen la conversión o transforman de manera continua la forma orgánica o inorgánica o mineral, que como ya se mencionó es la que absorben las plantas. Se estima que entre el 1,5 en suelos de textura sillosa, otra vez la textura, ven, vuelve aquí conociendo la textura podemos sacarlo de la que aporta la materia orgánica. 2% en suelos de textura franca y 2,5 en suelos de textura arenosa es la conversión de nitrógeno orgánico a nitrógeno inorgánico, es decir, de nitrógeno no disponible a nitrógeno inorgánico. Lógicamente todo esto conlleva, ¿verdad? Sí, que el ciclo tenga riego o no, lluvia o no, humedad, pues, debido a la acción de los movimientos del suelo durante un ciclo de cultivo bajo riego o un ciclo de cultivo en un año de temporal, lo que explicábamos, ¿no? Ok, se calcula el nitrógeno asimilable o disponible en Na en kilogramos por hectárea. Para ello se recurre al reporte de laboratorio en el que se refiere a la textura encontrada del predio en cuestión. Por ejemplo, vamos a poner que nos reporte textura franca, por lo que el coeficiente de conversión de nitrógeno orgánico a nitrógeno inorgánico en este tipo de suelo es del 2% del nitrógeno total. Por ejemplo, el reporte del autor indica una cantidad de 1% de materia orgánica por cierto valor muy frecuente en los suelos de regiones áridas y semiáridas de México, o sea, pobres en materia orgánica y que ocupan el 70% del territorio nacional y que se cataloga como pobre en materia orgánica, lo que ya hemos dicho, pues, ¿no? En suelos áridos, ¿verdad? Sí, hay poca materia orgánica, son generalmente suelos entre 0.5 y 1% de esta materia orgánica, y eso que nos indica, pues, que son muy pobres a pobres y corresponden a regiones áridas y semiáridas que ocupan lo ancho del territorio, pues, lo que ya hemos mencionado. Ahorita vamos a ver. Ok, se calcula qué paso sigue siguiente. Se calcula el paso de 1 hectárea de terreno a una profundidad de suelo a 30 centímetros. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado que ahí está la mayor parte de las raíces absorbentes de los cultivos, de la mayor parte de las plantas, no solamente de los cultivos, sino de todas las plantas, ¿sí? Y considerando una densidad aparente de 1,4 toneladas por metro cúbico, dado que el laboratorio nos dijo que era un suelo franco, según triángulo de texturas propuesto por Norero y considerando la textura franca del ejemplo propuesto. O sea, ya vimos los triángulos de texturas y ustedes sacan por su triángulo la textura que les dan, contenido de arcilla, contenido de arena, contenido de limo, y sacan su textura. Con esa textura la van a ese mismo triángulo con la densidad aparente ligada, ¿verdad? Sí. Y por consiguiente los cálculos del peso de 1 hectárea de suelo de textura franca sería igual a ¿cuánto? Bueno, el peso de 1 hectárea siempre en las mismas unidades, es 0.3
30 metros de profundidad, que serán 100 metros por 100 metros. ¿Por qué? Porque es lo que mide una hectárea, bueno, cuando es cuadrada, así casi siempre lo hacemos así, por 0.30 metros de profundidad. Es largo por ancho, por alto, vamos a ir hacia abajo, nos da que el volumen, ¿verdad? Por 1.4 toneladas por metro cúbico, que es la densidad aparente, ¿qué nos da? Pues 3.000 metros cúbicos, que son 100 por 0.3 metros, que nos da el cubo que viene ahí del metro, por hectárea, por 1.4 toneladas por metro cúbico. Se van los metros cúbicos porque uno es numerador y el otro es denominador, y nos queda tonelada por hectárea. Es decir, obtenemos en un suelo franco con una densidad aparente de 1.4 y a una profundidad de 30 centímetros, o sea, 0.30 metros, nos da un peso de 4.200 toneladas por hectárea. ¿Y esto qué? Bueno, se calcula el contenido de materia orgánica en una hectárea de suelo, el porciento de materia orgánica reportada por el laboratorio por el peso de una hectárea de suelo a 30 centímetros, ¿no? Entonces ahí le puse yo porciento de materia orgánica por peso de una hectárea a 30 centímetros, es 1% de materia orgánica por 4.200 toneladas, ¿verdad? Es 0.01, el porciento en decimal se transforma en ser, lo dividimos entre 100 y nos da 0.01, y nos da 4.200 toneladas por hectárea, o sea, 42 toneladas de materia orgánica por hectárea. Es lo que se tiene con ese 1% que nos reportó el laboratorio en peso. Se calcula el nitrógeno total que aporta la materia orgánica en un ciclo de riego o en un año temporal, que se ha estimado en un 5%, o sea, 100 entre 20 y 5% del contenido total de materia orgánica en una hectárea, con el 20 que decíamos que era el PIDE de la materia orgánica, pues 5 por 0.05 transformado a decimal por 42 toneladas nos da 4.200, por 4.200 kilos son el 5% de 4.200 toneladas, son 2.100 kilos por hectárea de nitrógeno total, ¿sí? O sea, esa materia orgánica nos está reportando una cantidad de 2.100 kilos de nitrógeno total. Pero el nitrógeno total es el nitrógeno orgánico, ¿no? Entonces aquí necesitamos tomar en cuenta que debe pasar a forma inorgánica, que es la disponible por las plantas, ¿no? Entonces, la textura que reporta el laboratorio representa un ejemplo de textura franca, ¿no? Que ha presentado un coeficiente de conversión promedio de nitrógeno total a orgánico a nitrógeno inorgánico en un ciclo de cultivo, por lo que en este caso el aporte de la materia orgánica de nitrógeno disponible es equivalente a 2% de 2.100 kilos, es 42 kilos de nitrógeno aprovechable disponible por hectárea. Fíjense cómo ese 2% es porque es una textura franja, y habíamos visto en una anterior que para texturas con la textura, ¿verdad? Sí. Aquí está la textura. Suelos arcillosos 1.5, suelos arenosos 2%, la transformación de nitrógeno orgánico en orgánico, y 2.5 en suelos de textura arenosa. En este caso agarramos el 2% porque es un suelo franco, que es el que usamos en estos cálculos que ustedes van a tener ahí. Ya me vine muy... me fui para arriba, no les digo. Ya ando muy mal de... Permítanme, ya me hice bolas aquí. Esto ya es la aplicación de las láminas de riego. Uy, me viene muy para acá. Aquí está ya. Bueno, este 2% que ven ustedes ahí es porque es una textura franca. Es decir, con esos datos que nos dé el laboratorio, con esa densidad aparente, con esa textura y todos estos datos que hemos visto aquí y que ustedes van a tener, ¿sí? Van a tener ustedes que el resultado que ustedes van a tener en un suelo franco que tiene 1% de materia orgánica total reportada por el laboratorio, ¿sí? Y sacando su peso y luego su densidad, digo su volumen y luego su peso por medio de la densidad aparente de acuerdo con la textura del triángulo de texturas, ¿verdad? Y sacando también ya que lo que se convierte
esa textura en 2% de nitrógeno de orgánico a nitrógeno inorgánico, nos da 42 kilos de nitrógeno aprovechable o disponible, el N pues para las plantas. Entonces, con eso, posteriormente se calcula el nitrógeno disponible que requiere un cultivo específico, de acuerdo a un rendimiento objetivo esperado y a la eficiencia de aprovechamiento del nitrógeno que ya vimos, de acuerdo al pH del suelo, y se le resta el nitrógeno aprovechable disponible para las plantas que aportaría la materia orgánica. Vamos a ver esto más adelante del rendimiento objetivo, cómo es que lo calculamos, pero ya vimos lo de la eficiencia de aprovechamiento del nitrógeno, y ustedes tienen que, si van a tener ustedes que con un rendimiento objetivo de 10 toneladas necesitan poner 300 kilos de nitrógeno, pues, y tienen un pH de 7, quiere decir que tienen 100% disponible, y entonces en términos generales le restan 42 que les va a aportar la materia orgánica en el ciclo, y nomás necesitan poner 250 258, 250 kilos, o sea, en costales, pues son costales de 50 kilos. Los fertilizantes, 250 kilos, o sea, serían 7 costales de 50 kilos con esa cantidad de nitrógeno, ¿no? Fíjense cómo se ahorra uno una cierta cantidad, y eso nunca lo hacemos, y nunca tomamos en cuenta el pH del suelo tampoco, para ver porque esos 250 kilos, si tienen un pH de 5, a lo mejor se les va la eficiencia al 50%, y tienen que poner ¿cuánto? Pues tienen que poner el doble, porque el 50% está bloqueado por el pH, y ustedes calcularon que 250 kilos van a tener que poner 500 kilos, 250 que estarán bloqueados por el pH y 250 que estarán aprovechados por la planta. Así de sencillo está la cuestión, ¿no? Bueno, pues hasta aquí le dejamos, son las 12:55. Tengo clase ahorita para preparar la siguiente. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, esto fue muy rápido, pero van ustedes a tenerlo. Yo les recomendaría que hicieran un ejemplo inventado, ¿no? Que dijeran, el laboratorio me reportó 2% y tengo una textura tal. Úsenle, bueno, cuando les mande esto ya, se los voy a mandar ya que acabemos esto, o mañana o pasado, para que tengan todo esto y ustedes hagan un ejercicio, no una tarea, un ejercicio sobre esto, porque es muy importante. Esto es ahorrar dinero a los productores, ahorrar dinero para nosotros mismos, y tomar en cuenta las características agronómicas, las disposiciones agronómicas que nos pueden hacer mejorar nuestra producción, nuestra eficiencia, pues, en el uso del agua y de los cultivos, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profe, ninguna duda. Ok, yo ya nomás que terminemos esto, mañana o pasado se los mando para, repito, que hagan un ejercicio, y con esto, no una tarea, entiéndase, es un ejercicio para que ustedes practiquen esto, que es muy importante, porque están ahorrando fertilizante. Y en los cultivos, fíjense, entre el costo de cualquier cultivo en general está entre el 30 y el 50% del costo del cultivo en puro fertilizante. En el maíz es a 35 a 40% del costo total del cultivo en puro fertilizante, y en otros cultivos como las hortalizas el costo es hasta el 50% del costo total del cultivo, el costo del fertilizante. Así que pues está difícil, ¿verdad? Tenemos que meter estas tecnologías, o por lo menos recomendarlas, para que el productor, sobre todo los jodidos, ahorren, ¿verdad? Bueno, pues adelante, muchachos, cuídense, mañana nos vemos al mismo canal, a la misma hora. Me saludan a sus familias y gracias por su atención. Estamos en contacto. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Dale, profe, hasta mañana. Gracias. Ustedes.